Buenas tardes. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 2, versículo 15. Éxodo 2, 15 dice: Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El nombre del tema es Moisés huye a Madián. Y bueno, hoy vamos casi a acabar el capítulo 2, porque vamos a dejar los últimos versículos pendientes y nos vamos a enfocar en esto que sucedió con Moisés. Lo último que sabíamos es que era un bebé hermoso, adoptado por la hija o una de las hijas de Faraón, ¿verdad? Vimos que por lo menos su familia tenía una expectativa grande sobre lo que pasaría con Moisés debido a los acontecimientos que habían pasado, ¿verdad? La belleza inusual, la forma en que fue ocultado y encontrado por la princesa, el hecho de que la princesa la adoptara y que recibiera la preparación y educación propia de la realeza egipcia. Entonces, que un hebreo haya sido preparado con lo mejor de Egipto, tenía, por así decirlo, en sí mismo algo de milagroso, ¿verdad? Los hebreos eran despreciados, eran esclavizados. ¿Cómo es posible que un hebreo esté dentro de la realeza? Entonces, de ahí a lo que nos cuenta el versículo 11, toda la niñez y la juventud y parte de su edad adulta está totalmente oculta en el registro bíblico, ¿verdad? Lo que tenemos es lo que dice el versículo 11. Éxodo 2:11 dice: Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Ahora, ¿qué pasó con toda su educación y preparación? No sabemos. Nos dice la NBI que cuando era mayor de edad. La Reina Valera 60 dice que después de haber crecido, pero no se nos especifica la edad. La palabra que la NBI nos traduce como mayor de edad es el hebreo gadal, que se traduce como crecer o ser grande en cuanto a grandeza. Entonces, obviamente no nos está hablando necesariamente en cuanto a la grandeza de Moisés, sino en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Pasó el tiempo, Moisés creció. Dice, fue a ver a sus hermanos de sangre. Esto implicaría que Moisés sabe de dónde viene, ¿verdad? Va a ver a sus hermanos de sangre, implica que vaya a ver a los hebreos, y que Moisés ya sabe que él no es un egipcio, sino que fue adoptado. El problema es que no sabemos cuánto tiempo tiene de saberlo. Ahora, es muy probable que tuviese poco tiempo de saberlo, porque no podríamos explicar entonces por qué no había hecho nada, sobre todo a la luz de lo que tenemos en Hechos, capítulo 7, versículo 23 al 24. Porque resulta que la tradición hebrea, por tradición, no por escritura, por tradición se consideraba que Moisés tenía 40 años cuando esto sucedió. Éxodo no nos da ninguna pista sobre la edad de Moisés, pero por tradición, por lo que se había interpretado en aquel entonces, se consideraba que tenía 40 años de edad. Y eso es lo que refleja Esteban en su defensa ante la acusación, ¿verdad?, que se le había hecho por sus compatriotas israelitas, que sabemos que terminó en su muerte, ¿verdad? Pero parte de su defensa, dice en Hechos 7, 23 al 24, dice: Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Entonces, aquí nos dice la edad, ¿verdad? Bíblicamente no podamos ni afirmarlo ni negarlo, puesto que no está en Éxodo. Lo que está comunicando Esteban aquí demuestra que era un hecho aceptado por todos los que estaban ahí presentes. Es decir, se aceptaba el hecho de que Moisés tenía 40 años, aunque no está en el registro bíblico, ¿verdad? Eso es lo que comunica Esteban. Ahora, si pasaron 40 años y consideremos que Moisés siempre supo que él era de los hebreos, ¿por qué hasta los 40 años hace algo al respecto? ¿Por qué no hizo algo antes? Entonces se vuelve complejo tratar de encontrar razones, dado que la Biblia no dice nada al respecto, pero se vuelve complejo tratar de encontrar razones de si Moisés ya sabía quién era, ¿por qué no hizo nada hasta tener 40 años? Una de las opciones más simples es que no sabía y se enteró hasta ese entonces. Y al enterarse decidió hacer algo al respecto, porque dice que pudo observar sus penurias.
Sabíamos que estaban siendo esclavizados y oprimidos duramente porque la intención de los egipcios era evitar que se multiplicaran y nada les funcionaba. Lo último que habíamos visto, que fue lo que provocó que Moisés terminara siendo encontrado por la princesa, es que habían mandado matar a todos los niños varones, ¿verdad? Y que vimos que eso era algo legal, algo que se podía hacer por parte de un rey. Entonces, recién se entera, que a mí me parece que es lo más probable, y va y ve cómo están sus hermanos, ¿verdad? Dice, de pronto vio como un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Entonces, ¿cómo es que de repente lo vio? Sabíamos que había zonas de trabajo, ¿verdad? Lo vimos cuando estábamos explicando cómo estaban siendo oprimidos los israelitas. Incluso vimos cómo había dos tipos de oficiales, los capataces mencionados en el capítulo 1 de Éxodo, que eran los oficiales de alto rango, que eran los que organizaban y planeaban las tareas de construcción que los esclavos iban a hacer, y los oficiales de bajo rango, que eran los que se encargaban de asegurarse que los trabajadores cumplieran con su trabajo. Entonces, la forma de tratarlos y oprimirlos era con violencia física, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés ve que un egipcio maltrata a un hebreo, está hablando de un oficial de bajo rango, de los que se encargaban de que los esclavos trabajaran. Ahora, el hecho de que este oficial golpee a un hebreo no es algo ilegal. El egipcio, el oficial, tiene autoridad para hacer eso. Él tiene la obligación de hacerlos trabajar, aun si es necesaria la violencia física, para que cumplan con su tarea. Moisés ve que el egipcio golpea a uno de sus hermanos. Moisés sabe que eso es legal. No hay ninguna injusticia. Nosotros podemos cuestionarnos de, oye, ¿cómo puede ser que lo golpee? Pero hablando del contexto de aquel entonces, es perfectamente legal que un oficial maltrate a un esclavo. Se supone que lo hace para que cumpla su trabajo. Entonces Moisés se encuentra con una situación que sería común en aquel entonces y decide hacer algo. Éxodo 2:12 dice, miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero fíjate bien, aquí la pregunta es si este nadie, al no ver a nadie, ¿es nadie en lo absoluto? ¿O se refiere solamente a algunos? Porque si dice, miró a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio, eso significaría que tuvo que seguir a este oficial hasta que se quedara totalmente solo y al asegurarse que no había nadie presente, entonces lo mata, ¿verdad? Pero, si vamos a las palabras de Esteban, en Hechos 7, 24 y 25, fíjate lo que nos dice. Dice, al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Ahora, este último versículo, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que iba a liberarlos por medio de él, nos da información muy valiosa, ¿verdad? Porque nos hace conocer la intención de Moisés al buscar que no haya nadie. Porque ese nadie no puede ser nadie en absoluto, ¿verdad? Sino está haciendo referencia a ningún egipcio. Porque no podría decir Esteban que espera que sus hermanos reconozcan que Dios los va a liberar por medio de él si nadie se da cuenta que mató al egipcio, ¿verdad? Tenía que haber hebreos presentes, de manera que comprendieran que lo que Moisés hace es para liberarlos. Entonces, Moisés, cuando nos dice que miró a uno y a otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio, ese nadie en el contexto no se refiere a absolutamente nadie, sino a ningún egipcio. Acude a defender al hebreo. Mínimo tenía que haber un hebreo ahí presente, el que estaba siendo golpeado. Pero para que un oficial golpee a un hebreo, por cuestiones laborales, tiene que estar en el área donde todos trabajan. ¿Cuál es la probabilidad de que hubiese un solo hebreo trabajando? Es prácticamente nula, porque las áreas de trabajo eran comunes, ¿verdad? Todos los hebreos están ahí. Entonces, habiendo varios hebreos, Moisés se asegura que no haya egipcios viendo y mata al egipcio. La pregunta es, ¿era necesario matarlo? ¿Quién era Moisés en este contexto? Príncipe de Egipto. Si le hubiese pedido al oficial que no lo golpee, ¿el oficial le hubiera hecho caso? Claro, es un príncipe el que se lo está ordenando, ¿verdad?
Entonces, ¿era necesario que lo matara? El castigo de ese egipcio al golpear a un hebreo merecía la muerte. O sea, el castigo que Moisés le dio era proporcional a lo que el egipcio hizo. No. Aparte no está haciendo nada indebido según la ley egipcia. Está haciendo su trabajo. Es decir, no hay ninguna razón para que Moisés mate al egipcio. ¿Por qué lo mató entonces? ¿Qué necesidad hay? Él tiene, Moisés, por ser hijo de quien era, al ser adoptado legalmente, es un príncipe de Egipto. Tiene autoridad más que suficiente para decir al oficial, no le hagas daño. Y el oficial tendría que obedecer sin ninguna duda. Porque lo mata. ¿Qué le pasa a Moisés? Ahora fíjate bien lo que nos dijo Esteban. Moisés pretendía que sus hermanos se dieran cuenta que Dios iba a liberarlos por medio de él. Así que fíjate bien, la expectativa que tenían sus papás, su familia, no nada más se quedó en su familia, porque Moisés también espera que Dios salve a los israelitas por medio de él. ¿Me explico? Y eso es lo que lo motiva a matar al egipcio. Mira, vamos a Hebreos 11, 24 al 26, donde el autor de los Hebreos nos da más información. Dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora desglosemos lo que dice aquí porque también es muy importante para entender qué es lo que está pasando con Moisés. Éxodo nos oculta todo el contexto de lo que pasa con Moisés, ¿verdad? Esteban nos da información y luego el autor de los Hebreos nos da más información. Y nos dice que fue por fe, por la fe. Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar los efímeros placeres del pecado. ¿Qué hace que una persona se aparte del pecado y esté dispuesto a soportar sufrimiento con tal de pertenecer al pueblo de Dios? La regeneración. Moisés era regenerado en ese momento. Había sido persuadido, tiene fe. Moisés tiene fe en que Dios lo va a usar a él. Moisés fue persuadido de que él era un instrumento de Dios, ¿verdad? Y renunció a los placeres del pecado, a los cuales tendría acceso siendo un príncipe, ¿verdad? Tenía acceso a lo mejor de lo mejor, de lo que él quisiera, estaba a su alcance por su posición social. Ahora, cuando él dice que renunció y que por la fe decidió dejar su estatus para identificarse con los hebreos, quienes eran esclavos, eso indica que Moisés fue regenerado antes de matar al egipcio, ¿verdad? Dice después, consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora, cuando leemos aquí Mesías, y de hecho la Reina Valera 60 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dices, ¿cómo sabía Moisés de Cristo? ¿Cómo es que prefirió Moisés el vituperio de Cristo que las riquezas y los tesoros de Egipcio? ¿A poco ya había información sobre que Jesús iba a ser vituperado? No, hemos estado rastreando al Mesías, ¿verdad? Sabíamos que era un hijo primero de Eva, ¿verdad? Luego sería un hijo de Abraham. Y luego Abraham entendió que era un sustituto, ¿verdad? Dios usaría un sustituto. Y después vimos que sería un rey y que viene de Judá. Y es todo lo que se ha dicho sobre el Mesías. Ahora, ¿cómo es que el autor de los Hebreos nos dice que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios? Es cómo sabía él que Cristo iba a ser vituperado. Bueno, aquí el problema es la traducción. Porque cuando leemos Cristo, nosotros en automático asociamos a Jesús. Pero aquí no dice Jesús. Y la palabra tanto Cristo como la NBI que dice Mesías, cuando dice, consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza, aquí la palabra tanto Mesías como Cristo es la misma, ungido. No está haciendo referencia a la persona de Jesús.
Lo que está diciendo aquí es que Moisés consideró como mayor riqueza padecer por ser el ungido. No que él decidió padecer como Cristo, porque él no tenía la más mínima idea de que Cristo, el Hijo esperado, prometido por Dios, iba a padecer. Eso no había sido revelado. Lo que nos dice el autor de los Hebreos es que Moisés aceptó los padecimientos propios de ser el ungido de Dios, tal como Jesús lo hizo. Pero aquí no está mencionando a Jesús, está hablando del Mesías, del Cristo, que en los tiempos de Moisés lo único que se sabe es que va a ser un hijo de Judá, ¿verdad? Ahora, ¿de quién es hijo Moisés? De Leví. ¿Él piensa que él es el hijo prometido? No. La promesa claramente enseñaba que tenía que ser hijo de Judá. Lo que Moisés sabe, está persuadido, es que Dios lo va a usar a él para cumplir la promesa de que Dios liberaría a los israelitas de ahí. Moisés no se ve como el Cristo, ¿verdad? Se ve como el escogido por Dios para liberar al pueblo. Tiene fe en que Dios lo va a usar a él. ¿Y cómo trató de probarle a sus hermanos hebreos que Dios lo va a usar? Matando al egipcio. Ahora, ¿qué tan correcto es eso? Es totalmente equivocado. Es violencia innecesaria. Porque el hecho de que Moisés tenga fe en que Dios lo va a usar, no justifica el asesinato. Dios no lo mandó matar al egipcio. Fíjate bien, si Moisés está persuadido, o sea, tiene fe, es porque de alguna manera Dios lo convenció de que él es el instrumento que Dios va a usar, ¿verdad? Moisés está seguro que Dios lo va a usar a él para liberar a los israelitas, pero no le dijo cuándo. Un problema muy similar lo encontramos con Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le dijo, te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. ¿Qué pensó Abraham? Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero no le dijo cuándo, ¿verdad? ¿Qué pensó Abraham? Pues ya seguro ya lo voy a tener. Cuando vieron que no se podía embarazar Sara, empezaron a preocuparse porque se estaban haciendo viejos. Ellos estaban seguros de que ya tenía que cumplirse ya lo que Dios les dijo. Y eso fue lo que los llevó al error de decidir que Abraham tuviera un hijo con Agar, que después Dios tuvo que reprender a Abraham. Y no fue hasta 25 años después que Dios cumple su promesa. Entonces, fíjate bien, Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo de Sara, pero no le dice cuándo. Y Abraham supone que ya debería de tenerlo y comete errores, que es tener un hijo con Agar. Dios convence a Moisés de que él va a ser instrumento, pero no le dice cuándo. ¿Y qué es lo que pretende hacer Moisés? Empezar una revuelta. Matar a un egipcio para que sus compañeros, sus hermanos hebreos, entiendan que Dios lo va a usar para liberar, está comunicando un mensaje. Él va a destruir a los egipcios, empezando con uno que maltrataba a un hebreo. Ahora, esto es un error grave. Y esto es muy importante que lo entendamos. Podrás tener fe, pero muchas veces cometemos el error de no conocer la naturaleza divina. Somos ignorantes de la naturaleza divina. Y pensando que Dios ya nos ha convencido de lo que va a hacer, malinterpretamos lo que Dios nos ha dicho y llegamos a la conclusión de que ya lo debemos hacer. Fue lo que le pasó a Abraham, fue lo que pasó a Moisés, y he conocido muchas personas, yo mismo lo he experimentado. Dios te persuade de que va a hacer algo, pero como no conoces a Dios, estás dispuesto a hacer lo que sea para que eso se cumpla, con toda la ignorancia del mundo que se puede tener. He visto y he conocido muchas personas que dicen, Dios me ha enseñado muchas cosas, Dios me ha llamado a poner una iglesia. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y estás seguro que es el tiempo? Sí. Y empiezan, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y se empiezan a juntar poquitos y se emocionan, y luego se desparcen esos poquitos y se quedaron sin nada. Y dices, pues no, que Dios te había dicho. Bueno, pues yo pensaba, ¿y por qué decidiste empezar ya? Porque ya tenía todo lo que se necesitaba. ¿Qué se necesita para poner una iglesia? Muchos piensan, bueno, a ver qué se necesita. Bueno, pues el que predica, el que toca la alabanza y el que va a asistir. Entonces, si yo predico y tú tocas la guitarra y cantas y uno va, ya tenemos nuestra iglesia, vamos a empezar. Y piensan que eso
es lo que determina que una iglesia funcione. Y es un error. Tal vez Dios te ha llamado eso, pero eso no significa que ya. ¿Me explico? Muchísimas personas intentan iniciar proyectos persuadidos de que Dios les va a ayudar, pero no tienen la más mínima idea de cuándo hacerlo. Y los lleva a grandes fracasos. Por eso, fíjate bien, en la Gran Comisión, ¿qué fue lo que Jesús ordenó? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. No basta con que la gente tenga fe y nazca de nuevo. Tienen que ser entrenados en el conocimiento de Dios. ¿Me explico? Abraham tuvo un encuentro con Dios, recibió la fe necesaria para creer que va a tener un hijo con Sara, pero no conocía a Dios. Y estuvo dispuesto a usar medios incorrectos para tratar de hacer de que la promesa se cumpla. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Moisés? Está persuadido de que Dios lo va a usar. Y él piensa que ya es el tiempo de hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién tendría las habilidades entre los hebreos? ¿Quién tendría las habilidades de Moisés? ¿Quién fue educado con lo mejor de lo mejor? ¿Quién estaba preparado, como todos los gobernantes, en estrategia militar? En lucha y combate cuerpo a cuerpo. Era parte fundamental de la instrucción y la educación de un rey. ¿Quién era el único israelita que podía liderar una revuelta contra Egipto? Moisés. ¿Qué le faltaba para hacerla? Nada. Es muy fácil pensar que como ya consideras que tienes todo lo que se necesita, ¿qué necesitas empezar una iglesia? El que predica, el que canta y el que va. Vamos a empezar. No. Tal vez Dios te ha llamado para hacerlo, pero eso no significa que ya tienes todo lo que se requiere para hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver casi al final del tema. Moisés no entiende que aunque es verdad que Dios lo va a usar, aún no está listo para ser usado. Y su objetivo de mostrarle a los israelitas que Dios lo va a usar para liberar, incluye la muerte del egipcio, cosa totalmente innecesaria. Pero Moisés está convencido de que Dios lo va a usar. ¿Sabes? Puede ser regenerado y al mismo tiempo muy ignorante. Y esa ignorancia nos lleva a errores graves. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de transmitir correctamente el Evangelio. No se trata solamente de creer, sino de ser discipulado. Entender quién es Dios. Porque si conocemos la naturaleza divina, dicta en gran manera nuestro comportamiento. Bueno es aquello que va de acuerdo a la naturaleza divina. Malo es todo lo que es opuesto a ella. ¿Qué tanto conoce Moisés a Dios cuando decide que hay que matar al egipcio para que sus hermanos entiendan que Dios lo va a usar? Ignora completamente la naturaleza de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios se va manifestando a Moisés de manera que lo comprenda. Y esa comprensión de quién es Dios es lo que Él refleja con los israelitas. Si ignoramos la naturaleza de Dios, aunque tienes fe salvadora, vamos a cometer errores graves. Entonces, ¿por qué mata al egipcio? Él erróneamente está tratando de demostrar que Dios lo va a usar. ¿Verdad? Dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Por qué lo esconde? Bueno, pues porque la pena de muerte para alguien que matara a un egipcio era la muerte. Mata al egipcio, pero pretende ocultarlo de la ley egipcia. Mantiene o trata de mantenerlo al margen. Lo mata, lo esconde en la arena y se va a su casa. Mira, vamos a ver el versículo que sigue. Éxodo 2, 13 al 14. Dice, al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Ahora fíjate, cuando dice al día siguiente volvió a salir, ¿de dónde volvió a salir? Pues de su casa, ¿verdad? O sea, mató al egipcio, lo escondió y se fue a su casa. Al día siguiente vuelve a salir, se acerca a donde están los hebreos, donde está el área de trabajo forzado, y se encuentra a dos que están peleando. Dice, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Versículo 14. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Ahora, consideremos esto. Moisés vio un día anterior que un egipcio golpeaba a un hebreo y Moisés mata al egipcio.
Al día siguiente ve que un hebreo golpea a otro hebreo. Y dice, oye, yo estoy defendiéndolos de los egipcios. Y entre ustedes dos se pelean. En lugar de unirse contra los egipcios, entre ellos se pelean. Dice, ¿qué les pasa, verdad? Ahora, cualquier persona con educación, si ves que hay un conflicto callejero, sobre todo si son de los mismos tuyos, lo vas a evitar, ¿verdad? Pues Moisés no está haciendo nada indebido aquí, está haciendo lo que se esperaría de cualquier persona con educación, impedir ese tipo de conflictos. Pero resulta que uno de los hebreos se ofende porque Moisés interviene, ¿verdad? Según Esteban, vamos a Hechos 7, 26 al 28, que nos narra esto mismo, dice, el día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Entonces, este hebreo para nada comprendió lo que Moisés quería comunicar. ¿Qué es lo que Moisés quería comunicar? Versículo 25, Hechos 7:25, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Pero ellos no lo comprendieron así. Moisés les dice y trata de demostrar, yo soy el libertador, Dios me va a usar a mí y la prueba es que yo mato al egipcio. Yo, siendo un príncipe de Egipto, aborrezco a los egipcios, lo mato y estoy de su lado, ¿verdad? Se están peleando, Moisés se mete y le dice, ¿tú qué? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? Ahora, fíjate bien la pregunta. ¿Este hebreo sabe quién es Moisés? ¿O no sabe? Si es un príncipe, ¿tiene autoridad sobre estos 2 hebreos, sí o no? Que son esclavos. Sí. ¿Tiene derecho Moisés, según su posición en Egipto, para intervenir y pedirles que no peleen? Sí. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo este hebreo? ¿Quién te puso a ti por juez sobre nosotros? El concepto de juez es el que lidera, el que hace justicia entre unos y otros. ¿Qué le están diciendo? No están negando su posición como egipcio, no están negando que es un príncipe de Egipto. Están negando lo que Moisés trató de comunicar. Si tú no eres nada de nosotros, ¿verdad? No te reconocemos como líder nuestro. No tienes parte con nosotros, ¿verdad? Es decir, al menos en este hebreo se percibe que la gente no acepta a Moisés como libertador, ¿verdad? ¿Qué confianza tendrías tú? Imagínate que tú eres un hebreo y que has visto que un niño hebreo ha crecido en Egipto y ha sido privilegiado con lo mejor de lo mejor durante 40 años. Y un día sale de su palacio a decir que te va a liberar. ¿Le crees o no le crees? ¿Le creerías? Dirías, ay, sí, mi libertador. ¿Sí? ¿Y esos 40 años qué hiciste, compadre? Viviste en los lujos mientras hemos crecido nosotros en la miseria. Ahora resulta que te sientes hebreo. ¿Le crees o no le crees? ¿Lo recibes como tu libertador? Le dan Benique 8 cuartos. Tú no sabes nada de esta vida. O sea, tú has vivido en pleno lujo. Siempre has tenido todo. ¿Pretendes identificarte conmigo? Tú no sabes lo que es esta vida. No entiendes en lo más mínimo lo que es ser un hebreo israelita. Es un hijo de papi. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se presentó ante ellos? Fíjate bien lo que nos dijo el autor de los Hebreos. Moisés ya había decidido renunciar. Ah, sí, pero ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba viviendo? En los mismos lujos que tenía. Es decir, la convicción que Moisés tenía de dejarlo todo no era visible. No había nada que indicara que Moisés había renunciado ya porque sigue viviendo allí. Moisés se presenta, aquí estoy, yo soy el Salvador. ¿Tú crees que la gente le va a creer? Dice, ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Eso prueba que hubo testigos, ¿verdad? No sabemos si este mismo había testiguado. Pero el hecho de que él ya lo sepa es porque la voz se corrió. Y si se corrió la voz entre los esclavos,
de seguro un oficial tuvo que haberse enterado. Y eso es precisamente lo que dice. Cuando dice, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Entonces, si ya se sabe lo que hizo, él sabe que la pena, el castigo para eso es ser ejecutado. Pagas con tu propia vida. Entonces Moisés se da cuenta que los hebreos no lo perciben como su libertador. Y que si permanece allí, le van a quitar la vida. Oye, ¿pero no es príncipe de Egipto? Sí, pero ¿de dónde viene? De entre los hebreos. Que Moisés, siendo hebreo, mate a un egipcio, ¿sería bien visto? Es decir, ¿solo porque es príncipe no le iban a hacer nada? ¿O precisamente porque él viene de los hebreos, con mayor razón sería juzgado? Moisés fracasó en su intento de liberar a los israelitas. Lo intentó por su propia fuerza, por su propio criterio, bajo sus propias condiciones. Dios lo había persuadido de que él sería libertador, pero no como Moisés pensaba. ¿Me explico? Esa es la parte que tenemos que comprender. Dios puede convencerte, persuadirte de algo. Eso no significa que ya tienes todo lo que se necesita para hacerlo. Versículo 15, Éxodo 2:15, dice, y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Entonces cuando dice, pero Moisés huyó del faraón, eso implicaría que se fue antes de que lo mandaran traer, ¿verdad? Se entera, le da temor, ya se sabe lo que hice. En ese momento lo que tenía que hacer era irse, porque si regresa a donde él vive, lo van a atrapar. Faraón se entera, lo manda a buscar, Moisés ya no está, huye a Madián. Ahora, esto ya había sido predeterminado por Dios, ¿correcto? Claro, nada sucede sin que Dios lo haya ordenado. Cuando Dios le reveló a Moisés y lo persuadió de que será el libertador, ¿Dios ya sabía que iba a huir a Madián? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿se lo dijo? No. ¿Por qué? Precisamente porque en Madián se va a dar cuenta que toda su preparación no sirve para nada. Porque va a pasar 40 años en Madián como pastor de ovejas. Y todo lo que era en Egipto, sus credenciales y su conocimiento, de nada sirve si pastoreas ovejas. ¿Me explico? Dios va a usar a Moisés, pero lo primero que tiene que hacer con él es humillarlo. Quitarle todo lo que le hace sentir confiado. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios, sino en Él mismo. Eso es fundamental que lo entendamos como cristianos. Si Dios te va a usar en algo, lo primero que Dios se asegura es que le des la gloria a Él. Que estés convencido de que para ti es imposible. De manera que cuando pase, no pienses que fuiste tú quien lo hizo, sino que no quede la menor duda de que Dios lo hizo a pesar de ti. Fíjate bien, las personas que Dios ha elegido para usarlas, ninguno ha sido capacitado cuando Dios lo llamó. Es decir, Dios no trajo a nadie porque ya estuviera listo. Dios capacitó a los que trajo, tanto a Abraham como a Isaac, como a Jacob, incluso a José que lo usó para salvar a los israelitas. Lo primero que hizo Dios antes de ponerlo como gobernador de Egipto fue humillarlo. De ser el hijo predilecto y preferido de su padre, lo humilla hasta lo más bajo y cuando ya José tiene en claro que él no es nadie, entonces lo pone en alto. ¿Para qué? Para que él esté seguro, para que José esté seguro de que no es él, sino que Dios es a través de él. Con Moisés está pasando lo mismo. Recibe lo mejor de lo mejor, tiene las mejores credenciales. Ningún hebreo sabe tanto como él, pero Dios dice, no, así no, así no. Tiene que mandarlo
a lo más bajo. ¿Qué es lo que un egipcio odiaba de los hebreos? Que pastoreaban ovejas. Con toda la educación egipcia que tiene Moisés, ¿a dónde lo mandó Dios? A lo más desagradable y humillante para un egipcio, a pastorear ovejas. Entonces dice, huyó a Madián, y en la tierra de Madián, dice, se asentó junto a un pozo. Ahora es un pozo de agua, ¿verdad? Se asentó ahí, no significa que ahí ya está viviendo definitivamente, ¿verdad? Sino que si tú no tienes a dónde ir, podrás durar mucho tiempo sin comida, pero ¿cuánto puedes durar sin agua? Entonces, si Moisés quiere sobrevivir, tiene que quedarse cerca de un lugar con agua. Y en esas regiones no te encuentras agua así en arroyos o en ríos, ¿verdad? Necesitas un pozo. Encuentra un pozo y ahí se queda. Entonces, ¿qué pasó con el plan que tenía de manifestarse a sus hermanos israelitas? Dios lo deshizo. Y se asegura de que sea parte de Egipto. Éxodo 2:16 dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales son ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahora aquí hay un dato interesante. Sacerdote de Madián. ¿Cómo es que era sacerdote? ¿Era un sacerdote pagano o no? No, todo parece indicar que no. Vamos a Éxodo 18, 9 al 12. Éxodo 18, 9 al 12 dice, Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó, alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Ahora, el hecho de que sea un sacerdote y que le ofrezca sacrificios al Dios verdadero y reconozca la grandeza de Dios, indica que no era pagano. Ahora, es un sacerdote de Dios. ¿Cómo conocía a Dios? Vamos a Génesis 25, 1 al 2. Dice, Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Eso es después de la muerte de Sara, ¿verdad? Dice, los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. ¿Cuántos hijos tuvo en total Abraham? 9. Ismael, Isaac y estos 6. ¿Y los madianitas de quién descienden? De Abraham y Setura. Abraham, sabemos, servía al Dios viviente. Necesariamente, por lo que Dios había revelado antes, Abraham enseñaría a sus hijos, no está hablando nada más de Ismael y de Isaac, sino también de estos 6. Entonces, los madianitas, al ser descendientes de Abraham, también conocen al Dios verdadero. Si hay un sacerdote de Madián, necesariamente tendría que ser un sacerdote de Dios Altísimo. Ahora, la única referencia de sacerdotes fuera del sacerdocio de Aarón es Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec era rey y sacerdote. Ahora resulta que la palabra aquí usada como sacerdote también se puede traducir como príncipe. Algunos consideran que al igual que Melquisedec, Jetro o Reuel, que es otro nombre con el que se le llama, no nada más era sacerdote, sino también era príncipe. Lo que indica que no nada más existía el sacerdocio de Melquisedec, sino que muy probablemente el de Jetro era del mismo tipo. De hecho, vamos a ver más adelante, cuando Dios le dice a Aarón, cuando le dice a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos porque los estableceré como sacerdotes, eso indica que ya se conocía el sacerdocio. Ya sabía Moisés que era un sacerdote, es decir, no se inventó ahí. Ya estaba establecido el oficio de sacerdocio, pero estaba empezando uno con los levitas. De manera que Jetro era sacerdote de Dios, del cual la Biblia no nos revela nada en cuanto a ese sacerdocio. Dice, sus hijas, 7 hijas, las cuales son ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Qué hizo? ¿Cómo es que Jacob conoció a Raquel? Le ayudó para darle agua a sus ovejas. ¿Se acuerdan que los demás pastores
quisieron adelantarse y no mover la tapa y bueno, no querían adelantarse y mover la tapa a pesar de que Raquel estaba ahí. Jacob se mueve y él mismo tenía mucha fuerza para poder mover esa tapa y dio de beber a las ovejas de Raquel. La costumbre de las doncellas era eso. Entonces, las hijas del sacerdote iban a traer agua, pero algunos se aprovechaban de ellas. Éxodo 2, 17 al 20. Sí, pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Ahora, checa, Moisés intervino en favor de ellas. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Qué hizo cuando vio que maltrataban a un hebreo? Intervino. ¿Qué hace? Bueno, ¿cómo es que Moisés supo? Moisés estaba viviendo junto al pozo, ¿verdad? Era su vivienda temporal. Está junto al pozo. Ve cómo maltratan a las hijas de Medián y se mete. Pero hay una diferencia, no los mata, ¿verdad? Como mató al egipcio. Podemos entender que al menos comprendió que no era necesaria la violencia al extremo que usó con el egipcio, ¿verdad? Ahora, si eran varios, porque dicen los pastores en plural, y maltrataban o echaban de allí a las hijas de Jetro, intervino a favor de ellas y las puso a salvo de los pastores, qué tan diestro y fuerte era Moisés como para poder con varios pastores. Eso demuestra que sí sabe pelear, ¿verdad? Digo, si fue entrenado como la realeza egipcia, es obligación de la realeza saber combate. Entonces, Moisés tiene habilidades militares, ¿verdad? Interviene para librar a las muchachas. Cuando las muchachas vienen, su padre dice, ¿por qué tan temprano? Bueno, porque un egipcio nos ayudó. O sea, siempre tenían el problema con esos pastores que les echaban, ¿verdad? Y si se tardaban mucho es porque tenían que esperar a que los pastores se fueran para que ellas pudieran tomar agua. Pero como ahora Moisés intervino y pudieron tomar agua de las primeras, entonces regresan temprano. Y les dice Jetro o Reuel, ¿dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Abraham con los 3 varones que pasaron por su tienda? Que pasen a comer. No querían, pero insistió y les convenció. ¿Por qué? Lo estudiamos en ese momento. La hospitalidad en aquellas regiones consistía en invitar a comer a la gente. Es el mismo, es la clásica hospitalidad de aquella región. Jetro o Reuel. Reuel se traduce como amigo de Dios. Esto también da más fuerza a la idea de que no era un sacerdote pagano. Reuel significa amigo de Dios. Para mostrarle gratitud a Moisés, lo invita a comer. Ahora fíjate bien, Moisés no tiene dónde vivir, ¿verdad? Jetro y sus hijas no tienen quien las defienda. Está, como decimos en México, el roto para el descosido. Porque ambos se necesitan. Dice el versículo 21. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. ¿Se acuerdan qué pasó con Jacob? También, Jacob luego quiso casarse con Raquel. No tenía nada, no tenía para dar una dote, y le dice a Labán su suegro, oye, pues trabajo por ti, ¿verdad?, a cambio de tu hija. Y acepta. Aquí, Moisés no tiene nada que ofrecer, ¿verdad? ¿Se pudo haber casado directamente con Séfora? No, tuvo que haber pasado tiempo. Pero dice, convino en quedarse a vivir ahí. Si se va a quedar a vivir ahí, tiene que trabajar, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio obtiene Jetro o Reuel, que es el mismo? Bueno, tiene la protección para sus hijas. Así que es ganar, ¿verdad? Moisés ya va a tener donde vivir, Jetro ya va a tener quien defienda a sus hijas. Y resulta que se casa con Séfora. Entonces, viene a ser su suegro. Éxodo 2:22, ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Si tú buscas en hebreo Gersón, te va a aparecer Geroshom y te dice es un nombre propio.
Pero hay notas en distintos comentaristas que dicen que la palabra Gerson o Geroshom suena muy similar a algo que significa extranjero allí. Y eso explicaría por qué dice Moisés, soy un extranjero en tierra extraña, y por eso le pone Gersón. Es decir, no significa nada en sí la palabra, pero suena muy similar a decir en ese idioma extranjero allí. Por eso le puso ese nombre. Ahora, ¿a qué se va a dedicar ahí? A pastorear ovejas. Es lo único. ¿Por qué Dios lo mandó a Madián? Sí lo va a usar, sabemos la historia, va a usar a Moisés, pero no sin pasar por Madián. Se asegura que toda posibilidad de autoconfianza en Moisés sea eliminada. La confianza en los hebreos queda eliminada. ¿Quién eres tú para tratar de venir aquí a hacerle de jefe? Segundo, como pastor de ovejas, ¿de qué le sirve toda su preparación? De nada. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Moisés? Lo está humillando. Le está enseñando que no es nada. Que no puede hacer las cosas simplemente porque Él quiera. Que Dios va a hacer lo que le dijo cuando Dios quiera y como Él quiera. ¿Verdad? En eso consiste la vida cristiana, en reconocer eso. Sí, Dios va a hacer las cosas, sí, pero como Él quiere y cuando Él quiere. Y si tú piensas que tú tienes algo en ti que Dios va a usar para que se cumplan los que Dios quiere, tienes que pasar por Madián. Tienes que pasar por la esclavitud de José, tienes que pasar por la cárcel. Tienes que pasar por ese lugar donde te despojas de todo lo que consideras útil en ti mismo, hasta asegurarte que no hay nada en ti que haga que las cosas funcionen. No hay nada digno en ti que Dios pueda usar. Al contrario, Dios te quita toda seguridad en ti mismo, toda confianza en ti mismo, para que ahora sí seas útil en sus manos. La característica de una persona que Dios va a usar es que sabe que no es capaz. Si alguien dice, yo puedo, échamelo a mí, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Que ese es el indicado? No, al revés, que es el menos indicado. Porque si Dios va a usar a alguien, lo primero que ese alguien sabe es que no es capaz. Fíjense bien, funciona al revés que en lo secular. Si tú estás en un negocio y quieres contratar a alguien, ¿contratas a alguien que dice que no sabe nada? Al revés, ¿verdad? Muéstrame todas tus credenciales que dicen que sí sabes y que sí puedes. En lo secular, en las cosas de Dios, ¿cómo funciona? Al revés. No que sea un neófito y por eso no sabe nada. No. Sino que él mismo reconoce que no hay nada en él que lo haga capaz para cumplir la tarea. El criterio es al revés completamente. Imagínate que estés buscando crear tu propia iglesia y estás buscando quién se haga cargo de algo. ¿Por qué tú deberías ser? No sabes todo lo que yo he hecho, toda la experiencia que yo tengo, tantas cosas proyectos tan importantes que he hecho. ¿Lo contratas? ¿Lo haces parte de tu equipo? ¿O lo descartas con sus propias palabras? ¿Qué opinas? Pero ¿qué pasa si le preguntas a otro y te dice, mira, no sé, yo sé que yo no puedo, necesito que Dios me muestre si esto es su voluntad? ¿Qué opinas? Pon en la balanza los dos. ¿Quién sería el indicado para ponerse a servir? ¿Quién? ¿El que se siente listo y calificado con toda la experiencia necesaria por todos los proyectos que ya ha hecho? ¿O el que reconoce que no es nada sin Dios y no quiere hacer nada sin su aprobación? ¿Quién demuestra que conoce a Dios? Obviamente, el que busca su voluntad. Así que tengamos mucho cuidado en cómo te presentas ante los cristianos y pon mucha atención cómo los cristianos se presentan ante ti. Aquí han llegado muchas personas. Lo primero que hacen es sacar su credencial y dicen, mira, yo soy
evangelista, coordinador de proyectos. Yo he trabajado en grandes compañías, yo he estado con ¿conoces el grupo tal? Yo trabajé ahí. ¿Supiste el concierto que hubo? Yo lo hice. Así que aquí estoy, brother, para lo que te pueda servir, yo te puedo ayudar. En automático, ¿qué te está diciendo? Desde una perspectiva bíblica, todos menos tú. ¿Me explico? ¿Me entiendes por qué? Todos menos tú. No cometas ese error. No cometas el error de Moisés. Si crees que en ti tienes lo necesario como para que Dios te elija y te use, te falta Madián. Asegúrate de que tengas la certeza de que no eres nada, pero que en las manos de Dios, si Él ha decidido usarte, Él puede hacer lo que Él quiera a pesar de ti. Eso es lo que se requiere. Si tú no estás convencido de eso, no conoces el Dios de la Biblia. Sabemos, Moisés ni lo sospecha. Está a punto de ser llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo. En el momento en que Moisés está totalmente ajeno, ha dejado totalmente olvidado su proyecto de liberar a los israelitas. Pero desde la perspectiva divina, está listo para empezar ahora que sabe que no es nada. Asegurémonos de estar conscientes que no somos nada. Y entonces tal vez Dios quiera usarnos, ¿verdad? Así que hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios nos ha prometido muchas cosas, ¿verdad? Lees la Escritura y encuentras muchas promesas. No nos va a dejar, nos va a proveer, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Sí, pero no dice cuándo y no dice cómo. Solo dice que lo hará. Es muy fácil desesperarnos cuando las cosas no pasan como nosotros esperamos. Y sí, Dios ha dicho que lo va a hacer, pero no te dijo cuándo ni cómo. Lo que nos resta a nosotros es esperar y confiar en Él. Porque si Él dijo que lo va a hacer, lo hará. Pero cuando Él quiera y como Él quiera. Entonces, ¿dónde está la clave? En saber esperar. Dios te ha dicho algo, ¿estás seguro? Ok, lo va a hacer, pero espera en Él. Si tú crees que Dios te ha llamado a un ministerio, a un servicio, Él lo va a hacer, pero espera en Él. Si tú crees que Dios te ha revelado quién va a ser tu pareja, qué bien, pero espera en Él. A que el tiempo sea el de Él, a que las cosas sean como Él dice. De lo contrario, simplemente vas a cometer errores. Y pueden ser errores muy graves. Esa es la parte difícil de la vida cristiana. La parte en la que sabes que Él es fiel, pero que también sabes que es soberano. Y Él lo va a hacer como Él quiera, cuando Él quiera. Entonces hay que esperar. Hay que rogarle a Dios que nos enseñe a ser pacientes, que nos enseñe a ser humildes. Y entonces el tiempo se pasa rápido, ¿verdad? Cuando estás ansioso esperando que algo pase, el tiempo se pasa muy lento. Cuando lo dejas en manos de Dios y simplemente te enfocas en hacer lo que te corresponde, entonces el tiempo se pasa más rápido. Es mucho mejor la sorpresa de que Dios ya quiere usarte a la sorpresa de que todavía no. Así que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a ser pacientes, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tantas promesas que nos has dado y la esperanza que has puesto en nosotros, Señor. Confiamos en ti. Mientras más estudiamos, más vemos, Señor, cómo siempre cumples lo que prometes. Nunca fallas. Pero también nos enseñas
que siempre es como tú quieres. No podemos cambiarlo. Porque lo que tú quieres y como tú quieres es lo mejor que se puede hacer. Tendemos a apresurarnos y a desesperarnos porque queremos las cosas ya. Consideramos que ya es el tiempo de que lo hagas. Consideramos que este es el mejor momento para hacerlo. Pero lo hacemos solo por ignorancia. Tú eres perfecto, Señor. Y nadie puede igualar tus caminos. Tuya es la sabiduría, dice la palabra. Lo que significa que lo que haces, nadie puede hacerlo mejor. Solamente haces lo que es mejor. Enséñanos a comprender eso, Señor, que aunque estemos convencidos de que tenemos todo lo necesario, aunque estemos persuadidos de que tú lo vas a hacer, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar que tú lo harás al debido tiempo que has señalado. Que de nada sirve afanarse, de nada sirve estar angustiado porque queremos verlo ya, sino que realmente lo mejor es saber esperar en ti. Confiar en que lo que tú haces siempre es lo mejor. Queremos sabernos usados por ti, Señor, como tú quieres y cuando tú quieres. Líbranos de precipitarnos, de hacer cosas simplemente porque nos parece lo mejor. Líbranos, Señor, de confiar en nosotros mismos. Déjanos claro, en plena evidencia, que no somos nada. Que sin ti, Señor, estamos totalmente perdidos. Que aún nuestros pensamientos más simples, Señor, son un regalo tuyo, Señor. Aún si tú te apartaras de nosotros, abrazaríamos la locura, Señor. Haríamos cosas totalmente incomprensibles e irracionales, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero si tú nos has guardado, si tú nos proteges, Señor, sabemos que es con un propósito. Así que enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a hacer las cosas hasta que tú des evidencia de que es tiempo de hacerlas. Líbranos de precipitarnos, Señor. Al contrario, enséñanos a confiar y a esperar con toda sumisión. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. Si tienes una duda, nada más levanta tu mano y te llevan el micrófono. No se requiere antigüedad para preguntar, no importa si vienes por primera vez, tú puedes hacer la pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, buenas noches, Hernán. Mi pregunta es, conforme ahorita cuando estuvimos viendo ahí los hijos de Abraham, yo escuché que dijiste que 9. Uh-huh. ¿Sí es correcto que dijiste 9? Sí, según conté yo 6 aquí. 6 y 2. Son 8. Sí, error mío. Bueno, nomás sí, gracias por la corrección. Eso. Bueno, y era la pregunta más que nada porque dije, a lo mejor hay algún otro documento o en algún otro lugar que mencione eso, ¿verdad? Y de hecho ahorita así rápido me puse a googlear ahí y me aparece que sí son 9, pero mencionan a un Adnán y ya lo investigo ahí, digo, igual veo quién es, pero dice que ese fue nieto de Abraham, ¿verdad? O sea, supuestamente, digo, no sé dónde aparezca, no sé, pero eso es ahí en Golden. Más que sí, en cuanto a lo que dice la escritura, pues son 6 nada más. Sí. Y 2 ahí. Sí, es error matemático mío. Okay. Yo conté 6 aquí más 2, dije 9, pero no, son 8. Ok, es todo, gracias. ¿Alguien más? Acá. Sí. Buenas noches, Hernán. Buenas noches. En el punto donde tocas Madián, que Moisés tenía que pasar por Madián, uh-huh. Traemos la enseñanza de que el cristiano pasa por desiertos, uh-huh. Y nos clavamos en ese, no sé quién lo inventó o de dónde sale, que el cristiano pasa por desiertos.
aunque la verdad ni tenemos idea realmente de lo que es vivir en un desierto, pero muchos, y luego lo transportan, es que es espiritual. Okay. Cuando comentas que Moisés tuvo que pasar por Madián, ¿lo tendríamos que poner en referencia a esa enseñanza que se da? ¿O cómo lo puedes explicar para entender un poquito más ese punto que tocas? Es que mira, Agar, estando en el desierto, huyendo de Sara, se encuentra con Dios, ¿verdad? Y luego tienes a José, que no necesariamente pasa por un desierto, pero pasa por un periodo de humillación, en esclavitud y en la cárcel, y luego Dios lo usa. Ahora encontramos a Moisés, que pasa por este periodo en Madián, y luego Dios lo usa. Incluso lo vemos en Jesús. Antes de empezar su ministerio, tiene un periodo en el desierto, y luego Dios lo usa. Entonces, la idea de que el cristiano pasa por el desierto no tiene que ver precisamente con el desierto, sino con el proceso de humillación. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. Entonces, cuando yo hablo de pasar por Madián, y al mismo que José, yo estoy haciendo referencia a esa disciplina, a esa santidad que Dios tiene que darle al que va a usar, en cuanto a reconocerse a sí mismo como quien realmente es, eliminar toda buena opinión de sí mismo, para que entonces pueda ser útil en las manos de Dios, y cuando Dios haga algo por medio de él, él mismo esté consciente de que la gloria es de Dios. De lo contrario, se la va a adjudicar para sí mismo. Entonces, desde esa perspectiva, podemos asegurar que todo hijo de Dios tiene que pasar por, no nada más un proceso, múltiples procesos de depuración, de disciplina y de corrección, para que Dios quite todo lo que hay en ti y ponga lo que es de Él. A eso me refiero con ese proceso. Yo entiendo que a mí también me enseñan eso, que tienes que pasar por un desierto, pero a mí me enseñaron que una vez, y después de eso ya la libré. Y lo que encontramos en la Escritura es, como dice Pablo, en abundancia o en escasez, todo lo puedo. Va a venir tiempos donde las cosas marchan muy bien y tiempos donde marchan mal. Esos tiempos donde las cosas marchan mal, la Biblia dice que todo obra para bien. Es donde confiamos en que Él nos está mejorando y depurando. A eso me refiero. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Pastor, en el texto que leímos en Hebreos, dice, refiriéndose a Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Al menos lo que he alcanzado a entender, pastor, no alcanzo a ver yo de qué manera Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Pues lo que vimos fue que él sintió algo por ver que un egipcio golpeaba a un hebreo y él en su naturaleza humana pues quiso matarlo. Pero el texto, como viene en Hebreos, repito, dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Pienso, pastor, si habrá acaso alguna posibilidad de que él haya de alguna manera, por decirlo de alguna manera, renunciado a su estatus, a su rango, a su posición que él tenía dentro del pueblo egipcio, y no, más o menos así como que se haya ido, por así decirlo, ¿verdad?, que se ha ido a vivir con los suyos, porque es lo único que me alcanzo a imaginar para que este pasaje que viene en Hebreos le dé algo de sentido, porque si no, yo no veo a Moisés escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Digo, tampoco me lo imagino que le hayan lo hayan estado golpeando y órale, ponte a trabajar, ¿verdad? Pero pues, lo único que se me viene a la mente es que de alguna manera él haya decidido dejar de vivir como podía él haber vivido siendo parte del reino, por así decirlo, de egipcio, y irse a vivir más como la parte de los suyos, porque si no, no veo cómo escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Sí, es que no necesariamente es que haya él mismo experimentado la esclavitud, sino que cuando mata al egipcio está claramente señalando cuál es su bando, ¿verdad? Se identifica con los hebreos, con los esclavos, y está dispuesto a ser considerado como uno de ellos. Pero no necesariamente significa que él también fue esclavizado o tratado como los hebreos, sino la identificación que hace. Porque si él es egipcio, no puede ir en contra del oficial que está maltratando al hebreo, porque es la propia ley egipcia quien lo permite.
Al momento en que él mata al egipcio, está mostrando que se rebela contra los egipcios. Eso indicaría que está renunciando a los privilegios de ser egipcio y está tratando de identificarse con los hebreos. Pero por lo que vemos, nunca llegó al punto en el que él fuera tratado como un esclavo más en compañía de los hebreos, sino que él, desde donde estaba, trató de acercarse a ellos y de mostrarse afín a ellos, pero lo rechazaron. ¿Me explico? Por eso decía yo, no se veía, ¿verdad? Si él vuelve a salir y se vuelve a acercar al área de trabajo porque había ocultado al egipcio, su plan no era totalmente ya rebelarse contra Egipto, sino mostrarle a sus hermanos que él está de su lado. ¿Qué plan tenía exactamente? No lo sabemos, pero él estaba tratando de allegarse. Entonces, lo que dice el autor de los Hebreos es que el haber negado su condición y su estatus social como egipcio y estar del lado de los israelitas es estar dispuesto a padecer junto con ellos. ¿Me explico? Entonces, que va a padecer junto con ellos hasta después, ¿verdad? Cuando Dios lo mande. A ver si entendí bien, pastor. La manera como Moisés escogió el ser maltratado junto con el pueblo de Dios fue matando a un egipcio y huyendo. Eso es lo que estoy entendiendo. No, bueno, es que aparte el autor de los Hebreos nos está haciendo un resumen grande, ¿verdad?, de lo que pasó. Y tú sigues leyendo, dice, y decidió salir de Egipto confiando en el que lo llevaba, y dices, bueno, está resumiendo en grandes rasgos. Hace referencia al futuro también, no Sí, lo que había sucedido exacto. hasta ahí. Si tú estás viendo el panorama completo que dice Hebreos, sí padeció junto con ellos cuando ya se acerca a ellos y va y reclama a Faraón. No exactamente el momento en el que apenas trataba de manifestarse. Gracias. Ok, ¿alguien más? Si no hay preguntas, acá pide otra. ¿Hay preguntas en línea? ¿Sí? Bueno, damos oportunidad primero ya. Sí, buenas noches. Nada más hay una pregunta, dice, ¿cómo es que Moisés piensa que él va a ser el libertador de los hebreos? Bueno, lo vimos cuando la carta a los hebreos habla de la fe que tuvieron los padres de Moisés, y lo dije al empezar el tema por las características de la hermosura del bebé, el cómo fue preservado, que fuese adoptado e instruido en todo eso, indicaba que Dios tenía un plan para Moisés. Lo que vimos es que no sabemos cómo Moisés se enteró, pero el autor de los Hebreos dice que él también tiene fe. Entonces, no están basados propiamente en que Dios les haya dicho algo, sino por la forma en la que Moisés llegó al palacio y cómo Dios lo guardó de morir junto con todos los demás niños. Entonces, podemos deducir que la evidencia apunta a que Dios usaría a Moisés de alguna forma. Lo que el autor de los Hebreos nos dice es que Moisés ya estaba persuadido de que él sería usado. ¿Cómo concluyó en eso? Dado que Dios no nos dice que le haya dicho directamente, bueno, tendríamos que deducir por las mismas razones que sus padres pensaron, por todo lo particular que había pasado con él. Es que si lo ves desde esa perspectiva, si Dios va a liberar a su pueblo y va a usar un libertador, que sería lo más probable, de entre todos los hebreos, ¿quién sería el más adecuado? Moisés. Nadie sabe tanto como él, nadie tiene las influencias que él tiene. De hecho, aún desde dentro de los egipcios podría tratar de beneficiar a los hebreos. Entonces, me parece que la evidencia apunta que si había un elegido por Dios en ese momento para salvarlos, cualquiera podría concluir que era Moisés. Pero más de allá no podemos decir que Dios le haya dicho especialmente que él lo iba a usar, no. Lo que vemos es que hasta el capítulo que sigue es cuando Dios directamente le dice. Antes de eso no. Es todo, gracias. ¿Ok? ¿Queda tiempo? ¿Regresamos acá? Sí. Pastor, cuando se hace el comentario de que huye a la tierra de Madián, algo comentaste respecto a este personaje que se llama Reuel, algo así. ¿Sí? Yetro, algo así, ¿verdad? Es el mismo. Sí. Y creo haber escuchado que mencionaste la palabra sacerdocio. Uh-huh. Lo poquito que he aprendido es que Dios instituye el sacerdocio a través de los hijos de Leví, Aarón. En Aarón. Uh-huh. En Aarón. Entonces, si ese pasaje todavía no ocurre dentro de la Biblia, aunque sí entiendo que había descendencia por parte de la segunda esposa que tuvo Abraham, de Sétura. Y en Éxodo 18 dice que ofrecía holocaustos y sacrificios. Pero decir que ofrecía a este personaje holocaustos y sacrificios, a llamarlo sacerdote, pastor, ¿no hay ningún problema bíblicamente hablando?
O más bien diríamos, bueno, él ofrecía, porque tal vez su padre Abraham le enseñó, lo vio o algo, se lo transmitió de alguna manera. Pero mencionar la palabra sacerdote, sobre todo si al menos lo que hemos entendido es de que Dios lo instituye a través de Aarón, no hay un problema bíblicamente hablando con eso. O sea, igual podríamos decir, sí, él era sacerdote porque era hijo también de Abraham. No, Oye, Aarón, no por el hecho de ser hijo de Abraham, pero así le dice la Escritura, el sacerdote de Madián. Entonces, es innegable que era sacerdote. La pregunta era si era pagano o no. Ahora, siendo descendiente de Abraham, y una cosa más, el hecho de que Moisés aceptara casarse con Séfora, si Moisés servía a Dios, no se iba a mezclar con otras naciones. Al reconocer que es descendiente de Abraham, no tenía ningún problema en que se casaran. Ahora, Reuel, el nombre es amigo de Dios. Siendo descendencia de Abraham y siendo sacerdote, y luego ves que ofrece sacrificios, y los ancianos de Israel están compartiendo el mismo sacrificio que ofreció Jetro, indicaría que no lo ven como un sacerdote pagano, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ese sacerdocio? Dije, no lo sabemos. Pero así como en Melquisedec, ya existía un sacerdocio. El que se instituye en Aarón y sus hijos, ahí no se inventó el sacerdocio, puesto que ya tienes a Melquisedec y ya tienes a Jetro ahora. Entonces, cuando dice, y por eso lo cité aunque no lo analizamos con detalle, cuando le dice a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, y menciona a sus 4 hijos porque me serán sacerdotes, bueno, ahí se entiende que ya se sabe lo que es el sacerdocio, pero que está empezando un sacerdocio con Aarón y sus hijos. Si no, tendría que decir, tráigamelos porque los voy a usar para una obra y luego enseñarles que es un sacerdote. Pero si dice, los tendré por sacerdotes, es porque ya se entiende que es un sacerdote. De hecho, ya tenemos al segundo sacerdote mencionado y que conocen a Dios. Incluso después vamos a ver a Balaam, que es profeta de Dios. Y no existía el concepto de profeta. El único profeta que teníamos era Moisés, ¿verdad? Sabemos en Hebreos que nos dice que Abel fue profeta, pero así, un ministerio de profeta no estaba mencionado y tienes a Balaam. ¿Cómo conocía a Dios? ¿Quién sabe? Pero eso demuestra que Dios le había dado información, en el caso de Melquisedec, en el caso de Jetro, que no está registrada en la Escritura. Entonces, si un día estamos platicando con alguien y esa otra parte nos comenta que Aarón no fue el primer sacerdote de Dios, de alguna manera tiene razón. O sea, no se contradice bíblicamente. De hecho, es un argumento que Pablo usa para demostrar que Jesús es sacerdote aunque no desciende de Leví. Porque el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, del cual no tiene nada que ver con Leví. O sea, probando, porque si el único sacerdocio válido fuera el de Leví, Jesús no podría ser sacerdote. Sí, bueno, en ese caso queda claro, pastor, pero en el caso de Jetro, entonces sería el sacerdocio según quién, según Melquisedec, según... Cuando decimos según Melquisedec es porque no hay nada que indique previo a él. Y como Melquisedec es el primero, decimos que el de Jetro tendría que ser como el de Melquisedec, es decir, desconocido. ¿Quién sabe de dónde viene? Gracias. ¿Alguien más? Ya se acabó el tiempo. Bueno, entonces despedimos a los que nos acompañan en línea y los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo para continuar con el estudio de fundamentos. Gracias.